El Señor les bendiga ricamente. Para mí es un placer estar aquí, conocerles y compartir este tiempo juntos. La verdad que tanto yo como Carlos nos hemos sentido extraordinariamente bien. Me tomaron las medidas abdominales cuando yo iba saliendo y me la van a tomar nuevamente cuando regrese. Y creo que voy a quedar mal. Así que muchas gracias por su hospitalidad, su cariño y su amor en Cristo. Espero que el Señor multiplique los años de esta congregación, llevándolo en victoria en Cristo Jesús. Quisiera, pues, que compartamos algunas reflexiones sobre este pasaje que nosotros acabamos de leer, que es parte del Evangelio de Juan, ya al final de este hermosísimo Evangelio, que es diferente a todos los demás evangelios que nosotros conocemos. Cuando nosotros vamos a los primeros 4 libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esos 4 libros se le llaman los evangelios, y los autores se le dicen los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Juan es diferente de los otros 3. ¿Por qué? Porque a los otros 3, es decir, a Mateo, Marcos y Lucas, se le llama los sinópticos. Sinópticos significa que ellos 3 escribieron más o menos juntos, más o menos desde una misma óptica, desde una misma fuente. Cuando nosotros nos acercamos a un estudio un poco más cercano de los evangelios, vamos a notar que Marcos es el primero de los evangelios y que Mateo y Lucas se alimentan de Marcos. Y obviamente no necesariamente todo es de Marcos, puesto que los evangelios de Mateo y de Lucas son mayores, lo que quiere decir que ellos también apelan a otras fuentes que no es Marcos. Los 4 evangelistas, 2 de ellos solamente fueron discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo: Mateo y Juan. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo y Marcos fue discípulo de Pedro. Sin embargo, Juan es único. A Juan se le llamaba el discípulo amado, o él mismo se llamaba así, el discípulo amado, el que pertenecía al círculo de intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solamente tenía esos 12 discípulos. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, ese hermoso tratado acerca de la resurrección, vemos que Jesús se le apareció a 500 de sus discípulos a la vez, lo que quiere decir que ellos también eran discípulos de Jesús. Cuando vamos al aposento alto y vemos cuando Jesús les ordena que se queden allí, que no salgan de Jerusalén, ellos estaban unánimes en el aposento alto. En el capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo, había 120, lo que quiere decir que también eran discípulos del Señor. En una ocasión Jesús envió 70, de 2 en 2, discípulos de él. También vemos en Lucas capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes, también discípulas de nuestro Señor Jesucristo. En el aposento alto había tanto hombres como mujeres que recibieron el Espíritu Santo. Vemos que Jesús escogió a 12 para que estuvieran tiempo completo con él, y de esos 12, 3 pertenecían al círculo de intimidad de nuestro Señor, que era Pedro, Jacobo y Juan. Quiere decir que vemos que hay distintos niveles de relaciones en Jesús con sus discípulos: 500, 120, 70, 12, 13. Es maravilloso ver eso. Entonces, Juan es especial porque Juan es muy selectivo en sus historias. Historias de primera mano, que él pudo ser testigo por ser uno de los discípulos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el cuadro de Leonardo, La Última Cena,
en la mente creativa de él, vemos con lo que él se imagina que fue la reacción de los discípulos cuando Jesús anunció que uno de ellos le iba a entregar. Ese orden en el que están es producto de la imaginación de Leonardo. Y él coloca a Juan cerca del Señor porque nos dice la narración que Juan se recostaba del regazo de nuestro Señor Jesucristo y probablemente era el más joven de todos los discípulos. Todo eso nos da una idea de la riqueza que hay en las historias de Juan. Es Juan que nos presenta una exclusiva. Jesús hablando con Nicodemo. Es de noche, sin embargo, Juan puede darse cuenta porque es del círculo de intimidad. Nos presenta la historia de la mujer samaritana, exclusiva de Juan. Nos presenta la historia del paralítico de Betesda, exclusiva de Juan. Cuando vamos al capítulo 8 de Juan, nos encontramos con esas historias recorridas que hay, tanto del ciego de nacimiento como de la mujer samaritana. Algunos cuestionan la legitimidad y genuidad de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pero yo soy conservador en mi teología y escojo creer que es un escrito puramente juanino. Quiere decir que Juan es extraordinario y probablemente tiene el texto más conocido de toda la Escritura, Juan 3:16. Y en este pasaje, Juan nos presenta en estas historias exclusivas, y a todos nos gustan las historias exclusivas, cuando nosotros estamos viendo la televisión, que viene un noticiero y dice, en exclusiva, eso significa que nadie más lo tiene. A las personas les gusta comprar cosas que otras personas no tengan. Hay gente que dice, no, eso lo tiene todo el mundo, yo no lo quiero. Pues esta historia es exclusiva de Juan. Ninguno de los otros evangelistas narra esto que pasó y tiene una riqueza extraordinaria. Y precisamente este sermón trata de explicar lo que aconteció. Aquí nosotros vemos que Juan comienza con un texto que sirve de puente con lo que él ha narrado anteriormente. Eso comienza con este versículo 1 del capítulo 21 que dice, después de esto. Y esto inmediatamente levanta una pregunta. Después de esto, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? Yo llegué ahora, díganme, cuéntenme. A veces nosotros vemos personas hablando y todo el mundo está gozando, riéndose, y uno llega y dice, ¿qué fue lo que pasó? Ay, muchachos, si te contamos. Después de esto, ¿qué? ¿De qué está hablando Juan? Bueno, si nosotros vemos los eventos que han sucedido recientemente, Juan tiene mucha razón para comenzar este capítulo diciendo después de esto. Recuerden que cuando Jesús iba camino a Emaús, se le apareció a dos personas y ellos dos iban hablando de todo lo que había acontecido y Jesús se le aparece y ellos no lo reconocen porque para ellos Jesús está muerto y comienza a hacerle preguntas de esos acontecimientos y ellos dicen, ¿eres tú el único en estos lugares que no sabe lo que ha acontecido? Este acontecimiento relacionado con esa semana de la resurrección es un evento extraordinario, lo que corona la narración de los evangelios es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es que lleva a toda esta narración bíblica a un crescendo que llena de éxtasis todo el contenido que aquí está. Por eso Juan comienza diciendo, después de esto, apelando a que los lectores saben lo que ha acontecido. Los primeros oyentes, porque la mayoría de las personas oyeron el evangelio, porque gran parte de la población, casi la totalidad de la población no sabía leer ni escribir. Por eso el 60% del contenido bíblico es narración bíblica. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros ahora leemos, las personas la escuchaban y es lo que se conoce como la tradición oral. La palabra de Dios
fue preservada por el Espíritu Santo de generación en generación a través de historias bíblicas. En este pasaje, nosotros entonces vemos que Juan introduce diciendo después de esto, refiriéndose a lo acontecido en esos eventos relacionados con el arresto, tortura, juicio de facto de nuestro Señor Jesucristo, después su flagellum, es decir, su tortura, su muerte y su resurrección. Todo entonces ahora tiene un tono más tranquilo y menos dramático. Ya Jesús se le ha aparecido a los discípulos. No cabe duda de que Jesús es el Mesías. Ellos lo han visto. Tomás lo ha tocado. Se le ha aparecido. Y no hay ninguna duda de que Jesús es el Señor. Una mañana, después de todas esas apariciones y confirmaciones que Jesús es el Mesías y que no hay ningún tipo de duda de su identidad, esa mañana están tranquilos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el lugar que ellos le llaman también mar de Galilea. Y eso lo vamos a encontrar solamente con esos nombres en Mateo, en Marcos y Juan. Ellos le llaman mar de Galilea o mar de Tiberias. Lucas, que había navegado por el Mediterráneo, sabía muy bien que eso no era un mar, realmente es un lago. Por eso Lucas le dice, lago de Genesaret. Pero los judíos estaban muy orgullosos de ese mar, de ese lago, y le decían el mar de Tiberias. Aproximadamente 34 kilómetros de ancho, de largo. En los tiempos de Jesús tenía más de 80 puertos comerciales y era la actividad económica y un gran trasiego de personas. Por eso Jesús hace su morada en la ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Porque por ahí era que pasaba mucha gente y Jesús normalmente estaba donde estaba la gente, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí, en este pasaje, esta mañana, después de todos esos acontecimientos extraordinarios que llenó de éxtasis y de emociones con una carga dramática demasiado elevada, ahora todo está más tranquilo. Y esta mañana están los 11 reunidos y Pedro dice, yo me voy a pescar. Yo no sé usted, pero yo me voy a pescar. No había muchas novedades. Jesús todavía no le había entregado la gran comisión y había como una especie de limbo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Jesús todavía no está aquí, queremos estar con Él, pero no se aparece. ¿Por dónde andará? Y ese día, pues Pedro dice, yo regreso a mi oficio. Y eso es lo que dice el texto. Dice Pedro, versículo 3, voy a pescar. Y Pedro, de alguna manera u otra, era el principal líder de los discípulos. No porque ellos lo eligieron, sino porque él mismo se constituyó. Así hay gente, ¿no? No tienen seguidores, pero ellos se constituyen en los líderes de los demás. Vamos a ver un poco más de eso. Y Pedro dijo, voy a pescar. Y un líder se caracteriza porque tiene seguidores. Si no tiene seguidores, no es el líder. Entonces tenga cuidado si usted piensa que es líder y quiere forzar tener seguidores, porque la gente debe seguirlo espontáneamente. Hay personas que creen que son líderes, pero la única persona que lo sigue es él mismo. Entonces Pedro era un líder, definitivamente. Y Pedro dice, voy a pescar. Y como él era un líder, ¿qué dijeron los demás? Vamos nosotros también contigo. Y se fueron a pescar. Ellos no eran improvisados en el oficio pesquero. Ellos eran pescadores profesionales. Y este oficio era de generación en generación. Recuerden que Pedro era pescador junto con su hermano Andrés. Que Jacobo y Juan tenían a su padre que era pescador. De cuando Jesús lo llamó a pescar, ellos dejaron las redes, que estaban remendando las redes de su padre. Por lo tanto, si Pedro dice, esa mañana vamos a pescar, era porque el clima era favorable, el lugar era óptimo y todas las condiciones estaban dadas para ellos tener una pesca exitosa.
¿Por qué? Porque eran profesionales. Vivían de eso. Yo he pescado ocasionalmente, hubo un momento en mi vida en que me dio con pescar. Y yo recuerdo las primeras veces que yo fui a pescar. Nos íbamos al mar y allí nos metíamos mar adentro a pescar y un hermano que era experto pescador venía, tiraba el anzuelo y él pescaba y yo lo tiraba en el mismo lugar y no pescaba nada. ¿Por qué? Porque hay que tener la experiencia, el expertise, la astucia, la maña para eso. Pero esto no ocurría con los discípulos. Ellos sabían cómo pescar y cuándo pescar. Sin embargo, a pesar de todas sus astucias, de todas sus experiencias, aquella noche no pudieron pescar nada. Pasó todo el día, pasó toda la noche y algo yo sé, que si no pescaste durante toda la noche, en la mañana no hay esperanza. Porque en la madrugada, en ciertas condiciones, es el mejor momento para pescar. Y no pescaron nada. Es lo que dice el texto. Dice el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, frustrados y sin ningún tipo de explicación de por qué no pudieron haber pescado, y yo me imagino que ellos se preguntaban, pero ¿cómo puede ser posible que no hemos pescado nada? ¿Cómo puede ser posible que no tengamos ningún tipo de éxito y ya amaneciendo las probabilidades de que pescaran eran muy remotas? Cuando iban ya amaneciendo, Jesús se le presentó en la playa. Jesús no se le apareció cuando ellos lo esperaban. Y así será otra vez. Cuando menos nosotros creamos, el Señor vendrá por su iglesia. Y eso es una doctrina fundamental de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Siempre debemos vivir esperando que Cristo vendrá otra vez. Y si Él dijo que vendrá, Él va a venir. Créanme. Y aquí se le apareció Jesús en la playa y ellos no lo reconocieron. No sabemos a qué distancia estaban, pero podían hablarse, lo que quiere decir que no estaban muy lejos. Y la frustración era tan grande que no reconocieron la voz de Cristo. Miren lo que Cristo le dice en el versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Maestro, el resucitado, el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo prometido, el que demostró poder sobre la muerte, le está preguntando a ellos que si tienen algo de comer, pero la frustración es tan grande que no reconocen la voz de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que el Cristo que estuvo con ellos 3 años, que caminó con ellos, que durmió en el mismo lugar, que lo oyeron tantas veces hablar, actuar? Cuando uno tiene intimidad con una persona, uno aprende a conocerla, conoce sus pasos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi madre decía, ahí viene tu papá, por la manera de caminar. Hemos estado en retiros, en campamentos, y hay hermanos que roncan, y una vez, no estoy hablando de nadie en particular, no es personal, y hemos pasado por habitaciones, en retiros, en hoteles, que se oyen los ronquidos al pasillo. Y yo he dicho, por ejemplo, oye, ¿y quién será? Y alguien dice, ese es fulano, y la esposa dice, no, ese no es fulano. Ese ronquido no es el de mi esposo ronca en 2 tonos, ese no es él, yo lo conozco muy bien. Porque cuando uno convive con una persona, uno comienza y desarrolla la destreza de conocerla. Uno llama a alguien y por la manera en que le responde el teléfono, aunque no lo esté viendo, uno le dice, ¿qué te pasa? Yo le veo el rostro a mi esposa cuando llego y digo, ¿qué pasó? Los rostros hablan, el lenguaje no verbal expresa muchas cosas. Respondemos sin decir nada porque vamos desarrollando esa destreza, pero cuando vamos profundizando en la relación, más todavía, no tenemos nada que hablar para saber lo que el otro está diciendo. ¿Sabían ustedes que tenemos hasta olores particulares? Cada quien tiene su olor particular. Algunos son muy buenos
Entonces, aquí, en este pasaje, Jesús le habla, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace las frustraciones en nuestras vidas. Nos nubla la razón, perdemos el entendimiento, la capacidad de discernir la realidad porque nos estamos concentrando más en el problema que viendo la realidad. Jesús le dice, tiren la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, ellos no pescaron porque tiraron la red a la derecha. No era que de este lado, a la izquierda, no había peces y todos estaban concentrados al otro lado. Ellos pudieron pescar porque obedecieron a Jesús. El acto de obediencia es un acto de fe y Dios bendice la fe. Fue por eso. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el problema? Y eso es lo que yo quiero plantear, que nosotros podamos detectar dónde estaba el problema de aquello que había acontecido. El problema no eran los peces, porque peces había. El problema no eran las redes, digamos que estuvieran rotas. No, porque cuando la tiraron del otro lado, pudieron atrapar los peces. El problema no era la embarcación, porque la pudieron subir las redes a la embarcación. Entonces, si el problema no eran los peces, o las redes, o la barca, ¿dónde estaba el problema de durar aproximadamente 24 horas sin éxito, aún siendo ellos expertos pecadores? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero el problema no eran ni las circunstancias, ni las barcas, ni los peces, ni las redes. El problema eran ellos. El problema está en que cuando nosotros leemos el primer mandamiento que Jesús le da a sus discípulos, Juan capítulo 1, versículo 17, dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. La crónica bíblica, a partir del Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, nos indica que ellos se olvidaron de ese oficio, porque el Señor dijo, ustedes se van a dedicar a ser pescadores de hombres. Sin embargo, Pedro aquí en este texto dice, yo voy a volver de donde Dios me sacó. Yo voy a volver al antiguo oficio que el Señor dijo que iba a ser sustituido por otro. En otras palabras, tenemos que cuidar de no pretender volver al lugar de donde el Señor nos sacó. Y allí está Pedro regresando de donde el Señor le dijo que probablemente ya no se iba a dedicar más a eso. Pero Pedro era una persona de influencia e influenció a los demás. Yo creo que el problema estaba en ellos. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento al texto, nos vamos a dar cuenta cuál era la tripulación de aquella embarcación. Vayamos al versículo 2. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Y algo que yo quiero llamar la atención porque lo vamos a necesitar, y yo necesito su ayuda en ese sentido, es que nosotros prestemos atención a lo detallista que es Juan. Noten eso, se lo voy a estar recordando porque al final del sermón, dentro de 2 horas y media, vamos a necesitar ese detalle. Ese detalle lo vamos a necesitar. Algunos hermanos no se rieron, no se preocupe, ríase que es broma. Es un chiste de mal gusto, pastor. Vamos a necesitar eso de lo detallista y lo descriptivo que es Juan. Miren cómo dice, Simón Pedro, él no dice Simón, porque Simón puede ser cualquiera, o Pedro también, él dice las dos. Simón, Pedro, menciona esas dos palabras, esos dos nombres, Simón, Pedro. Después dice Tomás, pero no dice Tomás nada más, dice Tomás, llamado el Dídimo, para que no haya duda. Juan lo que quiere es que nosotros
estemos conscientes que cada personaje que él menciona es el que él menciona, que no nos confundamos. Entonces menciona a Simón Pedro. Nosotros conocemos a Pedro. Pedro probablemente es el más famoso de los discípulos y el que más regaño recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro era la clase de persona que primero actuaba y después pensaba. Era lo que nosotros podemos llamar una persona reaccionaria, reactiva, impulsiva. Yo sé que en esta congregación no hay personas así, pero yo en la mía tengo Pedro. Tengo personas que hay que estarle llamando la atención constantemente porque desde que ocurre algo, ellos explotan inmediatamente. Las personas como Pedro son personas que cuando le están diciendo algo, escuchan para responder y no para comprender. Yo creo que todos tenemos algo de Pedro en ese sentido, porque alguien nos está diciendo algo y junto con lo que la persona nos está diciendo, nosotros paralelamente vamos elaborando nuestro discurso. No sabemos y hemos perdido la capacidad de escuchar para comprender y no para responder y no para autojustificarnos. Los hijos lo hacen con los padres, el esposo lo hace con la esposa con el esposo, los amigos con los amigos y la congregación con el pastor. Todo el mundo lo hace. Pedro es aquel que Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, allá en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías u otro de los profetas. Y Jesús vuelve y recarga y dice, pero ustedes, preguntándole a todos ellos, ¿quién decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Probablemente fue la única vez que Pedro fue certero. Pedro es aquel que cuando Jesús viene caminando sobre el mar, le dice, si tú eres el Cristo, permite que yo vaya caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, sí, ven. Pero él no calculó las olas. Y el viento, y el movimiento, y el zarandeo del clima sobre él. Y cuando vio todo esto, comenzó a hundirse. Y el Pedro, que entonces estaba muy decidido, preguntando y cuestionando que si era Cristo que le permitiera hacer eso, después tiene que entrar en la barca humillado y mojado, las dos cosas. Es Pedro que le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y minutos más tarde Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Oiga todo. Es Pedro el que Jesús, cuando está anunciando su muerte y la negación y el escándalo que van a hacer los discípulos de él, Pedro dice, si todos ellos se escandalizan o te niegan, yo no. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y cada negación fue más intensa que la otra. Es Pedro que para demostrarle a Cristo que él no lo iba a negar, cuando vienen a arrestar a Jesús, desvaina su espada y le tira la cabeza al siervo del sumo sacerdote, pero este fue mucho más rápido y ágil que la velocidad de Pedro y solamente le alcanzó una oreja. Se llamaba Malco porque le dejaron una malca por aquí. Y Jesús le dice a Pedro, ¿no sabes que si yo quisiera, vinieran legiones de ángeles y me defendieran? Ese es Pedro, uno que es espontáneamente errado. Espontáneamente errado. Y aquí lo vemos otra vez. Jesús no estaba en el lugar, había inactividad y Pedro, hiperactivo, no podía estar sin hacer nada. Era un espontáneo simple. ¿Sabe lo que es un espontáneo simple? Una persona que siempre está tomando iniciativa, pero que no son certeras sus iniciativas. Siempre tienen una idea, otra. ¿Me explico? Entonces, realmente vemos que no funciona así. Pero Juan nos está dando detalles de por qué no funcionó la pesca en aquel momento. Simón llamado Pedro. Gloria a Dios que aquí no tenemos Pedro. En segundo lugar, tenemos a otro de la tripulación, Tomás, llamado el Dídimo. La palabra Dídimo significa mellizo, lo que quiere decir que Tomás tenía otro hermano
igual. Pero Juan quiere que no confundamos a Tomás con su hermano. A los mellizos siempre se le confunden. Yo conozco varias personas que son mellizos y gemelas y no logro atender los detalles. Dentro de la familia se conocen, pero se visten iguales, hablan iguales y a veces los confundo y hacen maldades. Y a veces viene uno y le dice al otro, mira, háblale al pastor Otto de tal cosa que lo habló conmigo, y viene hablándome de eso, y yo lo trato como al otro, y me dice, no, no soy yo soy fulano. Y yo, pero ¿por qué me hacen eso? Juan no quiere que confundamos a Tomás. Él dice, sí, él es mellizo, pero él no es su hermano, es Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás era un hermano extraordinario, un hermano fiel. Es Tomás que provoca una de las más grandes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, Juan le hace una pregunta extraordinaria a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le responde. ¿Y cuál es esa pregunta extraordinaria que Juan le hace? Tomás le hace. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues sabremos el camino? Y Jesús responde esa extraordinaria sentencia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Uno de los versículos más famosos de toda la Escritura fue provocado por una pregunta de Tomás. En otras palabras, la pregunta de Tomás denota su sabiduría. Las personas sabias hacen preguntas sabias. Las personas necias hacen preguntas necias. La pregunta de Tomás provoca esa respuesta de Cristo porque fue una pregunta sabia, inteligente, trascendente. Tomás, entonces, probablemente era una persona muy sabia, pero Tomás es una persona valiente y fiel. Cuando los discípulos estaban dubitativos de que si estaban con Jesús o no, Tomás le dice, vayamos a Jerusalén y muramos con él si hay que morir. Una persona sabia y valiente. Pero no lo recordamos por eso. ¿Por qué recordamos a Tomás? Porque si nosotros vamos al mismo capítulo anterior, al capítulo 20, y vemos los versículos 24 al 25, Tomás no estaba creyendo en que Jesús había resucitado. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, versículo 24 del capítulo 20, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjense la exactitud narrativa de Juan, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, muy exacto. Recuerden que vamos a necesitar eso, lo detallista que es Juan en su narrativa. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere tu mano en el costado, no creeré. Por más que ustedes me digan, no pierdan su tiempo tratando de convencerme, pero en el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a resucitar el tercer día. No creeré, pero el mismo Cristo por lo menos en 3 ocasiones anunció su muerte y su resurrección, y nosotros lo hemos visto, aunque lo digan los profetas, aunque lo digan ustedes, aunque Cristo lo haya dicho, hasta que yo no lo vea, no creeré. No pierdan su tiempo conmigo. Hay un refrán que dice, yo soy sabio como Tomás. ¿Lo han escuchado? Yo tampoco, porque no existe. Pero sí hay un refrán que dice, yo soy valiente como Tomás. Ese sí lo han escuchado. Tampoco existe. Pero hay uno que dice, yo soy como Santo Tomás, ver para creer. El pobre Tomás ha pasado a la eternidad con mala fama. ¿Sabe por qué? Porque nuestros defectos, pecados y errores se potencializan, minimizando nuestras virtudes. Por eso, tengamos cuidado cómo actuamos. Podemos pasarnos la vida entera haciendo cosas buenas, y una sola hará que nosotros seamos recordados, si es mala, por ella. Hay personas que han tenido un buen ministerio, y en el invierno de sus vidas han pecado, han cometido algún error, y por eso es que son recordados. Lamentablemente no debe de ser así.
A las personas no se juzga por una acción, se juzga por su trayectoria. Pero Tomás dudó y la falta de fe ofende a Dios. En las iglesias hay muchas personas como Tomás. A veces nos acostumbramos más a nuestras tradiciones que a lo que dice la Biblia. Y uno de los argumentos que decimos, no, es que nunca hemos hecho eso, es que si no tenemos la fe y la certeza y la seguridad de que si bien es cierto debemos pisar en territorio firme, también debemos tener un margen de fe para depender de Dios. Porque la fe es lo que nos hace depender de Dios. Dice la Escritura que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la mayor parte de las cosas en una congregación se deben hacer por fe, no simplemente porque nosotros tengamos control. El tener control de lo que vamos a hacer y la fe son contrarios. La fe no es que es irresponsable, es que la fe lo que nos hace depender de Dios, aún en aquello que nosotros no somos muy expertos. Si cada cosa que nosotros vamos a hacer tenemos que verla o tenemos que tener el control, entonces no es fe. La fe nos deja un margen amplio de dependencia del Señor. Entonces ya vemos que probablemente el problema estaba en ellos. Un Pedro impulsivo, un Tomás incrédulo, pero sigue hablando. Ese versículo 2 es maravilloso porque nos da los nombres de los tripulantes de aquella embarcación milagrosa, porque no se hundió. Natanael, miren los detallistas, sigan conmigo, recuerden que vamos a necesitar eso. Ya pronto, estamos a ley de unos minutos para poner en práctica eso que estoy diciendo de los detallistas de Juan. Dice, Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Lo notan? Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Ahora miren lo exacto que él. No es cualquier Natanael. ¿Y cuál? El de Caná de Galilea. Ah, ya yo sé quién es. Natanael, el de Caná de Galilea. No encontramos muchas referencias en la Escritura acerca de Natanael, pero las que encontramos son suficientes para darnos una idea de quién era él. Jesús dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita. Pero eso no fue lo primero que nosotros vemos de Natanael. En Juan capítulo 1, versículo 45, se le acerca Felipe a Natanael, que eran amigos, y le dice, Natanael, eran tiempos mesiánicos, eran tiempos donde la ilusión y la esperanza de un Mesías estaba creciente. En los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, vinieron muchos acontecimientos mesiánicos de muchas personas que se veían a sí mismos como el Mesías. Fue la revolución de los macabeos, los hebreos por fin se independizaron de los opresores que vinieron y lo invadieron, de Antíoco IV, y que vino y se presentó hasta la ciudad de Jerusalén, entró al templo, pasó por los atrios de los gentiles, llegó hasta el lugar santo y en el lugar santísimo sacrificó un cerdo y esparció todo su resto por el templo de Jerusalén, provocando la guerra de los macabeos y una efímera y corta independencia, para después 70 años más tarde venir el general Pompeyo y doblegarlo otra vez y anexarlo al Imperio Romano. Había muchos sentimientos patrióticos, de independencia, de soberanía. Y es en ese contexto que viene Felipe y le dice a Natanael, Natanael, hemos encontrado el Mesías. Aquel que hablaron los antiguos profetas por miles de años. Aquel que hemos estado esperando. Un nuevo amanecer se cierne y un nuevo espectro se asoma sobre nuestra nación. Por fin hemos encontrado el Mesías. Y el éxtasis comienza a apoderarse de Natanael hasta que Felipe dice, el hijo de José y María de Nazaret. Y Natanael dice, espérate, ¿de dónde tú dijiste que él era? ¡De Nazaret! ¿Y cuándo se ha levantado profeta de esa insignificante villa de Nazaret?
Y vamos a celebrar los 120 años. ¿Y quién es que viene? El pastor Otto. ¿Quién? No me cae bien. ¿Lo conocen? No, pero tú sabes que yo tengo una cosa que cuando... Natanael está juzgando a Cristo por su origen. Qué bueno que Cristo no lo juzgó igual. Juzgamos a las personas por de dónde vienen, por su estatus social, por la manera en que está vestida, por si es de la ciudad, por si es del cerro, por si es de este color y es de otro. Vivimos en un mundo cruel y complejo que juzga a las personas por sus apariencias, no por lo que son, no por ser recipiente de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Estos son discípulos de Cristo. Por ellos murió Cristo, aún sabiendo que eran así. Cuestionando a Cristo sin conocerlo. Y somos así muchas veces. ¿Y qué te pareció? No me cayó muy bien. ¿Tú lo conoces? No, pero ciertas cositas que no me gustaron. ¿Y cuáles son? Tú no lo vas a entender. Prejuicios. Le llamamos discernimientos a nuestros prejuicios. En mi caso, tengo una seria desventaja. Y es que quien me conoce, yo no tengo una cara que la gente me dice, oye, a él se le ve que es cristiano. Nunca nadie me ha dicho eso. Hay personas, el pastor David tiene cara de buena gente. Y tú lo ves y él cae bien. Pero cuando yo me presento, esta cara no ayuda mucho, pero mejor prefiero esta cara a ser un descarado, ¿no? Hay personas que tienen un rostro como bondadoso, piadoso, y yo he tenido que, en lugares que las personas no me conocen, y gente que se me acerca y me diga, arrepiéntate, no, usted se va para el infierno. Ustedes saben las veces que a mí me han mandado para el infierno, simplemente por la cara que tengo. Juzgamos a las personas por cómo se visten incluso. Natanael es así. Y el prejuicio permea la iglesia. Trae chisme, división, casta, clanes, superioridad. Todos somos iguales delante de Cristo. Dice el apóstol Pablo que ya a unos judaizantes y extremistas Gálatas le dice, ya no hay esclavos ni libres, ni griegos ni judíos, ni hombre ni mujer. Tanto en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 8, como en Romanos capítulo 1 Corintios del 8 al 10 y Romanos 12 del 6 al 8 habla que somos un cuerpo en Cristo Jesús, que tenemos diferentes dones. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en esta descarga teológica de los primeros 4 capítulos del libro de los Romanos, hablando acerca de la condición del hombre, concluye diciendo, hablando acerca del hombre sin Dios, ¿qué pues? ¿Son nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ambos, gentiles y judíos, todos hemos pecado. Nosotros lo que somos es un ejemplo de la gracia y de la misericordia de Dios, que aún siendo como somos, Cristo murió por nosotros. Tomás, llamado el Dídimo, sin fe. Pedro, impulsivo. Natanael, prejuiciado. Ahora vamos a usar lo que les dije, de lo detallista que es Juan. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a usar ahora. Ahora dice, en este versículo 2, hablando de la tripulación, y vamos a leerlo completo, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y ahora ¿qué dice?
¿pero qué pasó? Pero tú eres muy descriptivo en tu narración. ¿Por qué me dice los hijos de Zebedeo? ¿Por qué no me dice los nombres? No lo dice. ¿Y quiénes son los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaban? Juan, mejor dicho, Jacobo y Juan. ¿Y quién escribió esto? Juan es muy descriptivo para hablar de los otros, pero para hablar de él, dicen los hijos de Zebedeo, como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta que tú estabas en la barca, Juan. Tú también estabas, te descubrimos. Somos más solícitos para hablar de otros y explayarnos y dar muchos detalles que para humillarnos nosotros mismos. La humillación es muy buena. Ese es un tremendo hermano. Mira cómo se humilló, mira cómo confesó su pecado. Pero cuando tenemos que hacerlo nosotros, y aquí entonces el detallista se convierte entonces en una persona que oculta evidencia. Los hijos de Zebedeo. No, pero yo no estoy mintiendo. Todo el mundo sabe que nosotros somos los hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo. ¿Y cómo eran ellos? A Juan le decían, sí, el discípulo amado. Pero ¿quién le decía el discípulo amado? Él mismo fue que se puso ese nombre. ¿No fue Jesús? Jesús le puso otro nombre a ellos. En Lucas capítulo 9, 54 en adelante, ellos iban a entrar a la ciudad de Samaria y no lo dejaron entrar, le entraron a pedradas. Lo recibieron a pedradas limpias. Y ellos, muy enojados, los dos, Jacobo y Juan, fueron donde Jesús, montado en ira, y le dijeron, Señor, permítenos que nosotros oremos para que caiga fuego del cielo y lo consuma. Y Jesús le puso un nombre que cae muy bien a una pareja de luchadores, los hijos del trueno, máscara contra cabellera. Juan y Jacobo se acercaron a Jesús y le dijeron, junto con la viejita madre de ellos que se prestó a eso, Señor, cuando tú vengas en tu reino, hay todos muchachos que uno esté a tu izquierda y otro a tu derecha, buscando su propia gloria. La narración de este versículo 2 termina de una manera inesperada. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, Jacobo y Juan y otros dos de sus discípulos, cuyos nombres no sabemos, y Juan lo omite a propósito, porque en una embarcación donde hay 7 personas, a ti no se te van a olvidar 2 nombres, y más una persona tan detallista y selectivo, que escoge qué decir y no de una manera premeditada. Todo esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero no deja de llamarnos la atención, porque en todo esto hay una enseñanza. ¿Quiénes son ellos dos? Esos dos somos usted y yo. Porque al igual que ellos, nosotros también tenemos nuestros propios defectos y los propios pecados con los que nosotros luchamos. Pero esa es la embarcación. Esa es la iglesia de Cristo en miniatura. Ellos nos representan a nosotros. Las iglesias están llenas de personas así y aún así Cristo murió por ellos. Todas estas personas, después de venir el Espíritu Santo, fueron transformadas de una manera extraordinaria. Jacobo murió decapitado. Juan murió anciano, exiliado en una prisión en la isla de Patmos. De Tomás y de Natanael dicen que murieron como mártires y que Pedro, según la tradición, nos dice que cuando lo iban a matar, lo crucificaron y diciendo, yo no merezco morir igual que mi maestro, crucifíquenme cabeza abajo. Todos fueron genuinamente transformados
Y dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está fundada en Cristo y en el fundamento de los apóstoles, es decir, en ellos. Hombres ordinarios que después de un encuentro personal con Jesucristo y después que el Espíritu Santo vino a su vida, fueron totalmente transformados. A pesar de tus luchas y de mis luchas, de tus defectos y de los míos, nosotros podemos también escribir páginas hermosas en la historia de la iglesia del Señor. Tú tienes tu propia historia, tú tienes tus propias luchas, yo tengo las mías. No me idealicen, yo tengo luchas fuertes en mi vida para mantenerme fiel a Dios, para mantenerme fiel a aquel que me ha llamado. Y tú tienes. Si ellos, con todos sus defectos, pudieron ser instrumentos poderosos en las manos del Redentor, tú y yo también lo somos. Hay esperanza para esta iglesia, hay esperanza para esta ciudad, hay esperanza para este país, hay esperanza para ustedes, hay esperanza para el mundo por medio de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que estar dispuestos a pronunciar las mismas palabras que Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, y con esto termino. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Había pasado ya este momento de tanta carga dramática, ¿no? Como el encontrarse otra vez con Jesús. Por este modelo, yo no creo en que cuando tengamos alguna situación de tensión, nos reconciliemos sin haber hablado de eso. En las parejas ocurre, en las familias, padres e hijos, incluso entre hermanos de la iglesia. ¿A qué me refiero? Vengo y le falto a algún hermano o a mi esposa, o algún amigo, o alguna oveja, o dos personas se pelean entre sí y después vienen y se juntan como si nada hubiera pasado. Pedro negó a Jesús. Todavía de eso no se ha hablado. Hay que cerrar ese capítulo. No puedes venir, Pedro, es verdad, comiste con Jesús, tú eres el Mesías, oh, muy bien. No, pero Pedro, ven acá. Hay temas todavía que tenemos que resolver, tú y yo. Y de eso se trata ese versículo, esos versículos del 15 al 19. No dejar capítulos inconclusos. Los capítulos se cierran. Tenemos cosas pendientes. Dice la Escritura, vas al altar y te acuerdas que tienes algo pendiente contra un hermano, devuélvete y ponte de acuerdo con tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo. Y este es el modelo que se nos está reafirmando. Oh, muy bien, Cristo apareciste, comimos juntos, gloria a Dios, tenemos muchos peces. Pedro, hazme el favor. No, ustedes no, es Pedro. Pero Señor, ¿y qué fue? No, Pedro, sí, yo, sí, Señor. Dime, Señor. Siéntate, Pedro. Ven, yo creo que tú y yo tenemos que hablar. Ajá. A Pedro probablemente se le había olvidado el asunto. Porque conociendo lo impulsivo que era Pedro, si él lo hubiera tenido en su mente, él lo habla. Porque a Pedro no había que preguntarle. Recuerden que Pedro hablaba sin que le preguntaran. Y Pedro se había olvidado de eso y Jesús le dice: ¿me amas más que estos? Ahí hay un juego de palabras en griego que no voy a abundar de esto. En síntesis, lo que Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro le responde: te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Hasta que Pedro comprende lo que Jesús le está diciendo.
¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces tuvo que decirle que lo ama? 3 veces. Capítulo cerrado. Dice la Escritura, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Ahí es que Pedro entiende, dice, en aquel momento de regocijo, pero todo era alegría en ese momento, Pedro se entristeció. Porque hasta que no hay quebrantamiento, no hay verdadero arrepentimiento. La tristeza que produce el haberle faltado a Dios. Pedro se entristeció y le respondió, ¿qué más te voy a decir? Tú lo sabes todo. Tú sabes cuán amargamente lloré después que te negué la tercera vez. Hay personas que lo único que nosotros podemos entregarle a ellos son nuestras lágrimas, que indican el dolor de haber faltado. Pedro aquí está quebrantado. No es el Pedro impetuoso, es un Pedro desalmado, sin argumentos, donde le dice, Señor, ¿qué más quieres que te diga? Tú sabes que no soy el mismo. Le dice, tú lo sabes todo. No es el Pedro que quiere aparentar, es Pedro que le está diciendo, no me da vergüenza de que tú veas lo que hay en mi corazón, tú lo sabes todo. No te puedo fingir, tengo demasiados días luchando con esto. Pero el camino del arrepentimiento es un camino doloroso, por eso muchos no se arrepienten. Cierre sus ojos, hermanos. Tú y yo estamos en la barca también. Tú y yo tenemos también que arrepentirnos. Tú y yo tenemos que llegar a la conclusión que no somos tan santos como para no arrepentirnos. Tú y yo tenemos que pensar que es seguro que hay cuentas pendientes entre nosotros y el Señor. Padre Santo, tú conoces a tu pueblo, conoces a tu iglesia. Aún sabiendo nuestras faltas, nos ha cubierto con tu gracia. Perdona nuestros pecados. Gracias por estos 120 años. Que sean más. En victoria. Tú añadiendo cada día lo que han de ser salvos a esta congregación. Hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén.